Muy bien, buenas noches, bienvenidos a todos. Sigamos con nuestra clase de mercados spot y mercado forward en el mercado Forex Exchange, donde nos quedamos. Bueno, hagamos un resumen primero de lo que nosotros vimos de la anterior clase. Para recordar, nosotros estamos viendo que era un mercado, primero que es un mercado de divisas, que es un mercado de dinero. El activo es el mismo, pero más bien el giro de negocio es distinto. El mercado de divisas, desde el cual aparece una institución financiera y está justamente denotado por un intermediario financiero. Mientras que el mercado de dinero, justamente esto ya es en su nivel físico, en su nivel de dinero puede ser físico, electrónico también. Esa es la diferencia. Habíamos conversado de las ventajas, de los conceptos básicos del mercado de divisas, cómo se leen justamente el par de divisas en el mercado Forex, que esto al final del día es un tipo de cambio, es el tipo de cambio nominal que nosotros ya habíamos visto, conocida como divisa base, el primer par de divisas, y este valor siempre va a ser uno, mientras que el otro par de divisas, que es el par de dólar, ese será el valor en el cual esté evolucionando el precio actualmente. Y ese precio actual tenía justamente ya tenía un nombre técnico. ¿Cuál era? Era la operación cambiaria spot. Lo que quiere decir era que justamente era la evolución de los precios en el momento inmediato, en donde se encuentran en donde se encuentran agentes demandantes y agentes oferentes, en donde los dos interactúan en el mercado para que el precio pueda ponerse de acuerdo en un solo punto a través del tiempo. La cotización spot es el precio que nosotros veíamos justamente a lo largo del tiempo y que iba evolucionando y que ese dinero para que se vuelva líquido, pues tenía que tener un periodo hasta máximo de 48 horas. Aquí respondiendo a algunas de sus preguntas que nos quedamos conversando aquí, alguna de sus preguntas era si el mercado, cómo capta las señales más bien el banco, cómo capta las señales del broker. Pues realmente aquí el broker, pues habíamos dicho que le manda una señal al banco y el banco señala. Ahora habíamos también mencionado ahora cuáles eran los límites para que ese banco pueda seguir teniendo la cuenta activa. Me habían mencionado un ejemplo de que justamente a una inversionista le habían cerrado la cuenta por diferentes razones. Bueno, eso ya depende de la normativa del banco, pero investigando un poco más, me di la tarea de investigar en este feriado un poco más. El límite normalmente de los bancos, los conocidos Banco de Pichincha, Guayaquil, Produbanco, el límite diario es hasta $2.500. $2.500 es el límite diario para que se pueda realizar transacciones de manera normal. Más allá de eso, ya tendrá que intervenir más, y tendrán que intervenir otras normativas del banco. Pero no va a haber problemas si hay un flujo de cero hasta $2.500 justamente en los giros de la cuenta bancaria. Me habían mencionado también si el broker también tiene estas interacciones, no solo con bancos, sino también con cooperativas. ¿Cuál de ellas es mejor? ¿Cuál escojo? ¿Cuál escojo? Pues realmente aquí es mucho mejor siempre escoger un banco, porque también las cooperativas como son otro nivel de instituciones financieras, no tienen una relación directa con los brokers, porque el broker lo que hace realmente es justamente mandar esa señal, realmente manda esa señal al banco, Banco de Pichincha, Guayaquil, Banco, etcétera, pero en realidad lo hace indirectamente. En realidad, ¿qué hace el broker? El broker manda esa señal, es decir, manda el dinero a un banco de la ciudad residente. Puede ser un banco de Estados Unidos, de España, etcétera, depende del broker. Depende del broker. Y ese banco ahora sí, lo que tiene es aliados, tiene alianzas, tiene justamente interdependencia, ahora sí, con nuestros bancos aquí nacionales. Y justamente es esa interacción. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos justamente como como medio de liquidez a una cooperativa? Pues el proceso sigue siendo lo mismo, pero como les dije, las cooperativas no son justamente actores directos relacionados con estos bancos internacionales. Los costes de transacción pueden ser un poco más altos. Lo que quiero decir es que a veces el dinero puede hacerse líquido, pero en mucho más tiempo.
porque tendrán que recurrir ahora a otro intermediario, a otro agente intermedio para que el dinero llegue a las cooperativas. Y ahora sí, pues llega a la cuenta del consumidor de aquí nacional y puede usar ese dinero. Así que es mucho mejor, en conclusión, acudir a un banco justamente en el tema del broker. Eso discutimos. Los participantes, comerciantes, inversionistas. Y aquí era donde vamos a arrancar el día de hoy. Los objetivos de los inversionistas o comerciantes. ¿Qué van a hacer? Calcular su tasa de retorno, es calcular cuán riesgosa va a ser su inversión y también en qué tiempo o cuán líquido va a ser convertible el activo como tal. A partir de estos objetivos y de estos preocupaciones que el inversionista tiene que tomar en cuenta, pasamos justamente pasamos justamente a esto de el modelo de la integración del mercado monetario y del mercado Forex. La conclusión final de este modelo era que a partir del modelo del modelo monetario, nosotros dábamos esta gráfica un giro de 90 grados y nos quedaba de la siguiente manera, teniendo como supuesto que la tasa de interés de un país, vamos a escoger Estados Unidos, va a ser igual a la tasa de retorno, a la tasa de retorno de activos en dólares. Y a partir de este punto se puede hacer estática comparativa. Podemos ir empezando a mover variables y ver cómo se mueven el resto de variables. La primera era los incrementos en la oferta monetaria. Veíamos que un incremento en la oferta monetaria se reducía las tasas de interés, por lo tanto también se reduce el retorno de la inversión en dólares. ¿Y qué sucede con el tipo de cambio de dólares versus libra esterlina? Aumenta. En conclusión, se produce una reducción en el rendimiento del dólar, provocando un aumento en el tipo de cambio. Lo que quiere decir es que hay una depreciación del dólar, en conclusión. Por otro lado, ya no tenemos un aumento de la oferta monetaria, vamos a ver ahora un aumento en el PIB, en este caso de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede con un PIB que aumenta en los Estados Unidos? Aumenta la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, aumenta la tasa de retornos de activos en dólares y disminuye el tipo de cambio. En conclusión, pues eso causaría un aumento en las tasas de interés y una apreciación del dólar estadounidense. Entonces aquí nos quedamos impresionistas. No solo bastaba saber No solo bastaba saber si una moneda se iba a apreciar o depreciar, sino también nos interesaba saber y estimar en qué medida lo va a hacer. Partiendo de este mismo supuesto que la tasa de interés es igual a nuestra tasa de retorno de las inversiones, nosotros podemos calcular esta medida o al menos estimarla. Y ya van a ver por qué digo la palabra estimar. De la siguiente manera. El retorno de las inversiones puede ser estimada en 4 pasos. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer paso, pues, va a ser en el mismo ejemplo de dólares versus libras esterlinas. El primer paso va a ser convertir los dólares a libras esterlinas. Dividimos el precio que tenga ese momento, el precio spot, dividido para el tipo de cambio dólar versus libras esterlinas. Una vez que ya tengamos ese valor ya convertido, nosotros vamos a comprar libras esterlinas y es el monto que tendrá el inversor a principios de año. Ah, aquí ojo, todo esto es anual por si acaso. Estas son tasas de intereses anuales. Ya, esto es el número de libras que el inversor tendrá al final del año. El primer término entre paréntesis, devuelve la entidad de seguridad y el segundo término es el pago de intereses. Tercer paso, convertir el capital más intereses a dólares a la fecha de vencimiento de la inversión. Tenemos ahora sí, una vez convertido en dólares, ya invertido en Reino Unido, ahora nosotros tenemos que convertirlo
a cuánto nosotros vamos a obtener a la fecha de vencimiento de esta inversión. Y aquí es donde entra la palabra estimación, porque le estamos multiplicando por un tipo de cambio esperado. Este tipo de cambio esperado es el valor que nosotros debemos darnos a pronosticar, ya con diferentes herramientas que hemos tenido, con técnico, fundamental, con los modelos que hemos visto, con las noticias, o puede ser, o puede ser netamente con indicadores técnicos. En todo caso, este valor esperado va a ayudarnos a nosotros a estimar ya la medida de nuestra inversión, en este caso dentro de un año. Y por último, déjeme borrar. Y por último, el cuarto paso nos dice definir el porcentaje del retorno de la inversión ahora en dólares. Tenemos justamente esta misma expresión que nosotros vimos en el anterior paso, y lo dividimos con el precio. Ese retorno de la inversión ya medido en dólares, es esta expresión. Ahora con un poco de álgebra, bueno, esto podemos aquí sacar factor común, podemos multiplicarlo, dividirlo para P y tenemos esta expresión de abajo. Pues hacemos justamente otra vez factor común aquí, no más bien propiedad distributiva, perdón, y nos queda esta última expresión. Ahora, muy bien, nosotros como tal podemos aplicar estos cuatro pasos para medir esta estimación. Pero resulta que hay una forma más fácil de hacerlo. Esta misma fórmula del retorno de las inversiones obtenidas en dólares, de los cuatro pasos que les enseñé hace un momento, está resumido en esta fórmula. ¿Y esta fórmula de dónde sale? Sale de aquí, de este último paso. Sale de aquí. Aquí se hace algunos artificios matemáticos que no lo vamos a hacer por el factor tiempo, pero sale de aquí justamente esta forma. Y eso significa que para nosotros medir esta estimación, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la tasa de interés de la divisa extranjera, en este caso de la libra esterlina, el tipo de cambio, en este caso dólares versus libra esterlina, y nuestro, y nuestro factor de incertidumbre, el tipo de cambio esperado, que es el que nosotros debemos pronosticar con las diferentes herramientas que tengamos. Y una vez que ya tengamos estas tres variables, se puede medir. Aquí está justamente en los ítems que dicen que necesitamos. La tasa de interés de la divisa, el cambio del valor principal debido a la variación del tipo de cambio y el cambio del valor del interés debido a la variación del tipo de cambio. Vamos a ver unos ejemplos. Esta fórmula muestra que la tasa de rendimiento esperada del activo británico depende de dos cosas, de la tasa de interés británica y del cambio porcentual esperado en el valor de la libra. En el primer ejemplo, imaginamos que la decisión se tomará en 2004 mirando hacia el 2005. Sin embargo, calculemos esto en retrospectiva después de saber cuál es el tipo de cambio del 2005 para fines didácticos. Y por lo tanto conectamos la tasa del 2005 para el tipo de cambio esperado y usamos la tasa del 2004 como la tasa spot actual. Por lo tanto, la tasa de rendimiento spot, es decir, después del hecho, de los depósitos está dada por la siguiente tabla. Tenemos aquí la tasa de interés de los Estados Unidos en el año 2004, 2,37%, la de Reino Unido 4,83% y los tipos de cambio. Si nosotros aplicamos esta fórmula, ya tenemos todos los valores. Aplicamos tasa de interés de la libra esterlina 0,04783 y está en su forma, ya no está en su forma porcentual, está en su otra manera dividido para 100.
Uno más la tasa de interés de la libra esterlina multiplicado por el tipo de cambio esperado menos el tipo de cambio spot del 2004 dividido para el tipo de cambio spot, lo cual simplifica a el siguiente valor. Simplifica a menos 0,064 o menos 6,4%. Este hecho que nos dice, ¿qué nos dice este hecho que es negativo justamente el porcentaje? Si nosotros vemos, si nosotros vemos la tasa de retorno negativa, no, nos está dando un hecho de que justamente este negativo, el inversor que busca la tasa de rendimiento más alta debería haber depositado su dinero en la cuenta de los Estados Unidos. Significa que está recibiendo una tasa de retornos de activos en dólares mucho menor a lo que hubiera depositado en los Estados Unidos. Y yo, como sé eso, pues me voy a la tasa de los Estados Unidos y veo 2,37. ¿Qué porcentaje estoy recibiendo yo? Desde, desde Reino Unido, estoy recibiendo menos 6,4. Ahora no quiero decir que hay tasas negativas. El signo me está diciendo que estoy desacelerando mi inversión. En realidad no está creciendo, sino está decreciendo. Estoy perdiendo mi dinero. Eso es lo que me quiere decir el signo negativo. Así que en el año 2004, pues, era mucho mejor colocar mi dinero en los bancos de los Estados Unidos en lugar de invertir en el Reino Unido. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver con el mismo horizonte temporal del tipo de cambio del yen japonés con el dólar en el año 2004 y 2005. Observemos las tablas. Tenemos el tipo de cambio en el año 2004 de Estados Unidos, ya vimos que era 2,37 y el tipo de cambio en el yen japonés, que es 0,02%. Se dan cuenta que es una tasa demasiado baja. La historia de Japón y su política monetaria es bastante interesante. Si hay tiempo, podemos discutir un poco más sobre ella. Solo les diré que aquí Japón ya estaba, el Banco Central japonés ya estaba tomando sus decisiones de tipo de interés, de tasas de interés para volverlas negativas e incentivar el consumo como país productor que es. Tenemos aquí justamente el tipo de cambio del 2004, 104 yenes versus dólar y el tipo de cambio del 2005. ¿Qué hacemos? Claro, Carlos, adelante. Profe, estamos hablando de que si el yen japonés decide bajar el tipo de interés, eso significa que el yen japonés pues va a estar depreciándose. Si baja el yen japonés, claro, por supuesto. El tipo de cambio de yen japonés versus dólar, por ejemplo, pues si se deprecia, va a depreciarse también el yen japonés. Ya, entonces otra vez tenemos la fórmula del tipo de cambio del dólar versus del yen japonés. Aquí, ojo, está aquí del dólar versus del yen japonés. Y aquí tenemos el tipo de cambio de yen versus del dólar. Aquí en este ejemplo, pues lo pone al revés justamente para tener justamente esta conversión de dólar versus yen japonés. Y ya tenemos los valores. Uno más la tasa de interés de Japón, eh, ese valor más la tasa de interés de Japón y todo eso multiplicado por el tipo de cambio esperado menos el tipo de cambio spot en el año 2004 del dólar versus el yen japonés, lo cual simplifica al siguiente valor,
1.352 o en porcentaje que es menos 13,52%. Lo cual que nos da que la tasa de rendimiento se reduce en 13,52%. ¿Qué, ¿Cuál es la conclusión final de esto? Es que yo hubiera preferido depositar mi dinero en el año 2004 en bancos estadounidenses que me dan una tasa de interés del 2,37%, que en lugar que en bancos japoneses, que yo voy a tener un rendimiento negativo de menos 13,52. Otra vez, tasa de rendimiento esperada más alta, asumiendo características equivalentes de riesgo y liquidez. Y justo con esto acabamos lo que es el mercado spot. Los riesgos que se puede asumir, las variables que intervienen en el mercado de dinero y una forma de medir la estimación de de nuestras inversiones a largo plazo. Aunque por supuesto también se podría medir a corto plazo. Estas son tasas anuales, como les dije. Las que están en Trading Economics son anuales. Pero si nosotros podríamos darnos la tarea de investigar las tasas, por ejemplo, ya no anuales, sino semestrales o mensuales, justamente que se encuentren en las páginas oficiales de los bancos centrales de cada país, de cada país, ya solo se toman sus valores y se reemplazan esta fórmula y ya la temporalidad cambia. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Yo, Byron, podría preguntar algo. Claro, O sea, este análisis que nos has presentado es, digamos, para la tasa de retorno en un país, ¿no es cierto? Para ver en qué país es más rentable una inversión, ¿es correcto? sí, sí, correcto. Pero en estos ejemplos vimos tasas de retorno negativo. Pero comercialmente yo creería que un banco o o una opción de inversión no te va a presentar ese análisis en números negativos. Por qué podría darse en esos términos y se va contra lo que normalmente un inversionista aspira, que tenga una tasa de retorno positiva? ¿Por qué podría darse de esa manera negativa? Tú nos Mm, explicaste por los factores que intervienen ahí, pero entonces, ¿qué habría que hacer para cambiarla a positivo si yo quiero atraer inversionistas? Ya, muy bien. Lo que Las variables, regresamos a la fórmula. Las variables que hacen que este valor sea negativo o positivo son tres. Tasa Ujú, de interés, tasa de ujú, interés extranjera, tipo de cambio spot y tipo de cambio esperado. Estas ujú. variables Correcto. ya las tenemos, ya las tenemos. Analicemos los términos. Esto es un valor positivo y esto es un valor positivo. Estos son valores positivos. Este, la suma de estos van a ser positivos. Está multiplicada ahora por otro valor. Como esta expresión puede ser positiva o negativa, esto significa que puede ser positivo o negativo. Significa que la tasa de interés no tiene nada que ver con cuál mi tasa de retorno sea positiva o negativa según esta expresión, sino qué es lo que tiene que ver. Tiene que ver el tipo de cambio. Ahora, ¿qué valor si tenemos nosotros? Tenemos el valor del tipo de cambio spot, porque ese es el que ahorita nosotros tenemos. Es el que se mueve inmediatamente. Eso significa que este es la variable que nos da incertidumbre, el tipo de cambio esperado. Si este tipo de cambio esperado es mayor que el tipo de cambio spot, es decir, los dólares versus libra esterlina se aprecia, voy a tener retornos positivos.
Pero si el tipo de cambio esperado es menor a mi tipo de cambio spot, este valor ya se hace negativo y voy a tener retornos negativos. Así que yo como inversionista no debo fijarme en las tasas de interés, ni en el tipo de cambio spot, sino en el tipo de cambio esperado. Esa es la tarea. Y ahora, eh, y ahora, justamente diciendo qué significa este término negativo, claro, no existen tasas de interés negativas, no existen como tal. Pero ¿qué significa una tasa de interés negativa cuando nos sale? En realidad nos está diciendo que estamos perdiendo dinero. Estamos perdiendo dinero a esta velocidad, a 6,4%. Y aquí nos estamos diciendo que estamos ganando dinero a esta velocidad, a 2,37%. Eso significa, no, no significa que nos están quitando dinero, si así lo ves. Y la velocidad, o sea, ¿la mides en anualidad o qué? En un Sí, año, eh, 2,37% o 6,4% de ujú, desaceleración. así es. Por eso aquí en el ejemplo está 2,37 por año. ¿Ok? Un poco Sí, confuso, así. ¿no? O sea, para un inversionista como nosotros que estamos empezando, y si nos presentan eso, te quedas así como, por default, tú dices, claro, me voy a Estados Unidos porque dice que es la tasa 2,37. Pero como tú bien dices también, un país como Inglaterra o como Japón, que son los ejemplos que hemos visto, difícilmente podrían estar en decrecimiento, creo yo, no sé. Claro, es un poco confuso y es gapcioso porque mucha gente a Ujú. priori ve la tasa de interés de otros países, como Claro. por ejemplo, en este caso aquí vemos Reino Unido y tiene 4,83%. Uno, su primer instinto que dice, pues yo voy a irme a invertir a Reino Unido. Me parece una idea inteligente, pero, pero aquí ya estamos viendo que no solo se fijan en las tasas de interés. De hecho, las tasas de interés en realidad no tienen efecto directo en la medida del retorno de la inversión, como vimos, Mm, sino el tipo de cambio. Es un poco abstracto perdón, eh, estos análisis, lo sé, tienes razón. pero ahí está el trabajo de justamente de ver cómo funciona la teoría y ver qué variables en realidad tienen más incidencia. Gracias, Belu. Muy bien. Si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, ahí me interrumpen nomás. Profe, una preguntita. Claro. Todos esos valores que no entendí al inicio, ¿salen de qué? De- cuando dice inversionista, no sé si sale en base a comprar acciones o de lo que uno hace trading. Ya. Bueno, estos como son temporales anuales serían inversiones, no sería trade como tal. ¿Y de dónde salen estos valores? Estos son valores reales. Si nosotros nos vamos y nos dirigimos a las gráficas del dólar, el yen, de la libra esterlina, vamos a encontrar estos valores. Sí, ¿a eso te referías? Sí, bueno, al menos no entiendo de dónde, o sea, salen los valores, porque ahí dice que hay un interés o un retorno anual. Entonces, si dice de acuerdo a la inversión de una persona, no entiendo si está haciendo o comprando acciones y en base a eso salen esos valores. Ya te entendí tu pregunta, ya. No son acciones porque estamos ahorita viendo el mercado de divisas. Está comprando el dinero de otro país. El dinero de otro país. Esta fórmula aplica cuando yo, inversionista, pongo mi dinero en el banco de otro país.
pongo mi dinero en el banco de otro país. Ahí, ahí en esta fórmula aplica, porque recordemos los pasos para obtener esta fórmula. Era primero convertir nuestro dinero a libras esterlinas, invertir en el Reino Unido y luego ver los intereses que me da el Reino Unido. ¿Y quién me da los intereses? Los bancos. Eso podemos hacer. Pero nosotros, si nosotros trasladamos esta fórmula y ahora a nuestras operaciones de trade, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la tasa de interés del país extranjero al que queramos invertir. ¿La tenemos? Sí, la tenemos. El tipo de cambio spot al país, el tipo de cambio spot del país el que estamos invirtiendo. ¿Tenemos este valor? Sí, tenemos ese valor. Buscamos en internet cuánto cuesta un dólar en términos de otra moneda, el, el tipo de cambio nominal. Y este es el único valor que no tenemos, el tipo de cambio esperado, es decir, a cuánto yo estoy pronosticando cuánto se va a apreciar o depreciar. Y luego de eso podemos nosotros obtener en qué medida podemos nosotros estar teniendo nuestro porcentaje, no, nuestro porcentaje de dinero. Y luego de eso podemos comparar. Yo digo, ok, me sale, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Me sale, por ejemplo, menos 6,4%. Yo digo, bueno, estoy perdiendo mi dinero porque en realidad estoy perdiendo mi dinero a una velocidad de 6,4% anual. Y yo en cambio estoy en teoría ganando mi dinero en un banco que me da una tasa mucho mayor en una temporalidad anual. Y eso podemos nosotros hacer. O sea, de que aplica a trade o a inversionistas, aplica. Lo único que cambia aquí es la tasa en el tiempo en que nosotros cojamos, por supuesto, y el tipo de cambio esperado. Byron, una pregunta. Si el interés en Reino Unido dice que es 4,83 y en los cálculos del retorno de la inversión dice que es menos 6,4, eh, entonces resultaría que el banco está prestando, digamos, no está viendo rendimiento eh, de acuerdo a esto, ¿no? Porque es 4,83 menos 6,4 sería menos 2% más o menos. ¿Así se podría interpretar o Ya, no es equivalente? sí, sí, lo que dice está bien, pero recuerda que ese dinero que está transformado en libras esterlinas, como Ajá. nosotros estamos usando dólares, hay que devolverlos a dólares. Y en esa conversión es donde estamos perdiendo. Ah, ya. Ok. Justamente, ese último pasito es el que te falta. Y Mm. para que lo vuelvas a ver, este es el último paso. Definir el retorno de las inversiones y hay que dividirlo otra vez el precio de los dólares. O sea que más o menos hablando criollo, así medio simplificadón, tal vez es como cuando de pronto tú compras una divisa y ya retornas a tu país y al transformarla a tu moneda local, de pronto el cambio se modificó y vienes con menos dólares, en otro caso. ¿Se puede ¿Sí? interpretar así más o menos? Sí, sí, también se puede hacerlo así. Ok, ya, Ujú. gracias. También se puede hacerlo así. Y así la evidencia empírica nos dice que en realidad la tasa de interés no tiene incidencia para medir eso, sino en realidad tiene incidencia para que aprecie el tipo de cambio, pero en realidad la verdadera variable que nos interesa es este, el tipo, este, el tipo de cambio esperado. Muy bien. Y ya para acabar, hablemos del mercado forward, que realmente es bastante corto, muy bien, y solo vamos a discutir de manera teórica del mercado forward. Si ustedes entendieron que es el mercado spot, mercado forward es más sencillo incluso. Listo. Hay agentes económicos que no necesitan participar en el mercado spot, pero sí existe el conocimiento de que en el futuro
tendrían que comprar divisas, por ejemplo, los estudiantes que van a estudiar en el extranjero, los empresarios que tendrán que pagar la mercancía o maquinaria de importación, las empresas que pagarán una deuda en el exterior, saben que tendrán que comprar divisas y la fecha futura en la misma. También saben que están expuestos a un riesgo cambiario, por lo que desearían poder cubrirlo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues los mercados financieros dan una opción que les permite atender sus necesidades de adquirir monedas extranjeras y cubrirse contra el riesgo cambiario que da el mercado spot. Y esto es conocido como una operación forward. ¿Cómo se cumple el contrato forward? Pues aquí la mecánica es similar a la de spot. Se contacta a través de una institución financiera que ofrece el producto. Aquí se firma un contrato con la divisa en cuestión, el monto, el tipo de cambio y la fecha de vencimiento, que aunque puede determinarse según las necesidades del cliente, lo más común se fija entre 1, 2, 3, 6 y 12 meses. En el contrato forward, aunque el tipo de cambio a pagar en la fecha pactada se determina desde la firma, la entrega de la divisa y el pago correspondiente se realizará en la fecha del valor determinado. Por ejemplo, una corporación podría firmar un contrato en un banco para comprar euros por dólares estadounidenses en 60 días. La tasa predeterminada se denomina tasa a plazo de 60 días y los contratos a plazo se pueden utilizar para reducir el riesgo de tipo de cambio. Ya. En conclusión de todo lo que les acabo de decir es que el tipo de cambio forward, a diferencia del spot, no es inmediato, sino el tipo de contrato hace que la temporalidad sea entre 1 a 12 meses. Los más comunes 3, 6 y 12 meses. Y es un tipo de contrato que cubre contra el riesgo cambiario. Es decir, yo ya no estoy expuesto a que la moneda se aprecie o se deprecie en el corto plazo, sino y si yo firmo un contrato de 12 meses, yo firmaré el precio del día de hoy, que yo sé que es un precio que me beneficia, y me beneficiaré de ese mismo precio en 12 meses. Esa es una manera de cubrirme contra el riesgo cambiario dentro del contrato forward. Ahora también puede suceder lo contrario, ¿no? Ahora mi divisa ya no se va a apreciar, mi divisa, perdón, ya no se va a depreciar, sino se va a apreciar. Yo la tendré al precio pactado el día de hoy y tal vez no me genere más rentabilidad en el futuro porque está estipulado en los términos del contrato que contraté el precio de la divisa el día de hoy. Ahora el contrato forward se lo hace directamente con una institución financiera o intermediario financiero. Mm, en realidad, no conozco directamente una plataforma que haga un contrato forward directamente. Se tendría que hacer y aquí realmente justamente ya de manera más, no diría presencial, pero sí ya con un contacto más directo, con un contacto más directo para justamente estipular estos términos del contrato, porque el contrato pues va en función de los incentivos de cada uno, de la institución financiera y del inversionista. Es decir, del tiempo, del monto, es decir, del capital invertido y de la fecha del vencimiento. ¿Qué tipos, qué tipos de forward existen? Tenemos los que son de entrega o full delivery, que son aquellas en las que al vencimiento se intercambia el monto pactado de las monedas establecidas en el contrato y las que son sin entrega, que son aquellas que al término del contrato se compensan únicamente las ganancias o pérdidas cambiarias que resulta de aplicar la diferencia entre el tipo de cambio pactado y el tipo de cambio spot. Los participantes en el mercado forward y podría decirse también en el mercado spot son las instituciones bancarias, los agentes oferentes y los agentes demandantes. Ya sabemos quiénes son los agentes oferentes y los agentes demandantes. Los agentes oferentes son tales
son tales que pues utilizan sus ahorros, conocidos también como superávit económicos, para obtener para obtener cierta rentabilidad y también más alternativas de inversión en el futuro, es decir, los inversionistas, traders, comerciantes, familias, todo aquel que quiere tener una. Los agentes oferentes son quienes están, por supuesto, son quienes están ofertando estas divisas directamente, directamente las instituciones financieras y las instituciones bancarias, que nos dan justamente esta opción como intermediarios para entrar en el mercado de valores y directamente firmar un contrato forward. Y terminamos con el tipo de cambio forward, que a diferencia del tipo de cambio spot, este tipo de cambio ya es de largo plazo, o más bien es del plazo que corresponda al, al tiempo del contrato. Y eso sería todo, inversionistas del mercado forward. El forward es muy cortito, no se lo da tantos, más se lo da el spot, justamente con esta intención que ustedes buscan, tener más herramientas más en el corto plazo que en el largo plazo. Así que no se ahonda tanto en este tema. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Todo lo que hemos visto se aplica básicamente es a divisas. Sí, todo lo que hemos visto se aplica a divisas. Aunque ya van a ver que en el mercado de derivados se vuelve a repetir el contrato forward, porque en realidad el forward viene del mercado de derivados. Correcto, gracias. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, eso del mercado forward sería como inversión ya a un medio o largo plazo, ¿verdad? Sí, sería realmente más a largo plazo que a corto plazo. Otro ejemplo didáctico sería, por ejemplo, nosotros contratar un paquete turístico el día de hoy y lo dejamos para un año después. Lo contratamos por ejemplo, en una de las ciudades más caras que hay en el mundo, que es Miami. Y sabemos que los precios de los paquetes turísticos pueden tender a costar más dentro de un año después. Pero si nosotros compramos el paquete turístico el día de hoy, vamos a disfrutar de los mismos servicios, pero al precio del día de hoy, después de un año. Así funciona el contrato forward. Bien, dejemos de grabar la clase.